Te damos la bienvenida a De Memoria, un espacio para conocer la historia de nuestro municipio y reconocer el talento de los caldeños en música y literatura. Disfruta de este espacio y comparte esta transmisión para llegar a más hogares, porque el arte y la cultura son nuestro propósito. Este programa se realiza cumpliendo con las normas de bioseguridad para prevenir el contagio del COVID-19. Las personas que en él participan han realizado previamente los protocolos de desinfección con el lavado de manos, la aplicación de alcohol en los instrumentos utilizados y el uso del tapabocas, el cual no se usará durante la transmisión para permitir la buena calidad del sonido. Los invitamos a implementar las prácticas responsables de autocuidado y protección. Hola, buenas tardes a todas las personas que se conectan con nosotros a través de esta transmisión de la Casa de la Cultura del municipio de Caldas. En esta ocasión es muy especial, de memoria, en torno a toda la celebración que hemos realizado en el transcurso de este mes para los adultos mayores, esas personas mayores que nos han acompañado durante tanto tiempo entregándonos su conocimiento y su sabiduría. Hola Kennedy y hola Felipe Palacio, ¿cómo están? Muy bien. Hola, Yasmín. Hola, Felipe. ¿Cómo están? ¿Bien o no? Bien, gracias. Tenemos hoy ya como invitado a Felipe porque, además de ser un gestor cultural, se ha dedicado a lo largo de sus años a recopilar un poco la memoria de la tradición oral presente en la cuentería. Y quisimos invitarlo también para conversar algunos aspectos relacionados con esta bonita tradición. Felipe, ¿qué tal si nos cuentas cómo te iniciaste en el asunto de la cuentería? No, pues muchachos, realmente y como para todos los que nos están observando hoy, iniciamos ese proceso de la cuentería más que todo cuando arrancamos con la Semana de la Juventud, por allá en el año de 1999, y estábamos organizando los eventos que se tenían programados, pero una de las bandas no podía llegar, se demoraba como 1 hora y media en llegar y el parque estaba pero Lleno. lleno, ¿cierto? Pues nada que envidiarle a las fiestas tradicionales. Entonces en ese momento, mirando qué podíamos organizar, entonces se decidió que íbamos a contar historias. Entonces me tiraron a mí al agua. Entonces me tocó Esa fue la iniciación. Sí. salvar ese evento, entonces empezamos como con esa idea y ese trabajo tan bonito que es llevar a través de la palabra historias y tratar de que la gente imagine esas imágenes que uno les está transmitiendo a través de la palabra. Felipe, y esto tiene mucho que ver con el asunto de la memoria oral. Hemos trabajado en algunas otras ocasiones en la reconstrucción histórica de la historia, valga la redundancia, de nuestro municipio. Y hemos identificado que es muy valiosa la tradición oral. Entonces, lo que hace o el trabajo que ha llevado Felipe, que es un trabajo admirable, no cualquiera se le mide a tener la calidad de expresión necesaria para transmitir un cuento, para transmitir esa memoria oral, y Felipe lo ha hecho desde ese año. Son ya
casi 21 años. 21 años dedicado a la No le haga cuentería. ese mal, no le Sí. lleve la cuenta, por favor, porque le delata la edad. Ya me sentí con los años encima. ¿Qué tal, Felipe, entonces, si empezamos con un cuento? ¿Qué cuento preparaste para esta Perfecto. tarde de hoy? Como estamos hablando sobre los abuelos, y es el mes de estas personas que nos han transmitido tantas historias y nos han hablado a lo largo de su vida, de sus experiencias y de todos esos momentos bonitos y a veces dolorosos de su existencia, traía un poema de 1934 que se observó en algún momento de una telenovela que se llamaba La Casa de las Dos Palmas y se lo dedica a un tamal. Entonces, para todos ustedes y en sus casas, el tamal. Esponjado tamal, yo te saludo. Salve 1000 veces, oloroso envuelto. Bienvenido si traes en tu vientre un gran trozo de carne o algún pelado hueso. Que naciste ayer entre verdes hojas, sancochado al hervor de un fuego lento, y sepulcro te ha de dar esta barriga donde has de dormir tu prospimero sueño. Tamal, quédate quieto, bien quieto. Tris, ya se abrió tu abdomen abultado. Pero ¿qué es esto, Dios santo? ¿Qué es lo que veo? Bien dije yo, desilusiones de la vida humana. Soñar con carne y encontrar un pelado hueso. Tamal, si acaso vanidosa gente con sarcasmo te mira, dile que todo en este infame mundo es un blanco pastel sucio por dentro. Ese es uno de esos poemas tradicionales que nos hablan también de nuestra comida y de algunos de los espacios, pues como tradicionales de la cultura antioqueña, que muchos de los abuelos lo pueden recordar y que lo han transmitido de generación en generación. En mi caso, por ejemplo, para aprenderme ese poema, fue mi abuela la que le enseñó a mi mamá y mi mamá después me lo enseñó a mí para un concurso en el comercial. Me gané el segundo puesto, lo más de bueno, con ese tamal, y desde ahí ha estado pues como en el repertorio, más que todo en la parte del folclore antioqueño. Bueno, y ahí haces un énfasis en algo muy bonito que precisamente resalta la memoria y es ese diálogo intergeneracional y el rescate de ese valor de la palabra de nuestros antepasados. De ahí la importancia, Yasmín y Felipe, de tener en valía, en alta valía, la memoria de los abuelos. La memoria de los abuelos que nos habla de cómo eran sus vidas pasadas, cómo ha cambiado la vida en los lugares. Son un repositorio, llamémoslo así, que sirve bastante a la reconstrucción de la memoria histórica. Y además son personajes muy angelicales, muy divertidos. Los abuelos son... Son como niños. Sí, hablo para el caso de mis abuelos maternos sobre todo, que eran personas supremamente amorosas con sus nietos y con sus hijos. Entonces, que sea esta la oportunidad para insistir en la necesidad de cuidar a nuestros abuelos, de amarlos, de respetarlos, de quererlos y darles el lugar que se merecen. Y de hecho también, Felipe, años atrás había, lo vamos a seguir delatando con la edad, lo siento, años atrás habías hecho un ejercicio muy valioso con los abuelos que estaban en el ancianato, si mal no estoy. Sí, con el asilo, cuando asilo. estaba funcionando aquí cerca de la Casa de la Cultura, hicimos un trabajo también de reconstrucción de la memoria oral, hablando con ellos, y lo que hacíamos en algún otro momento, que fue en el área de patrimonio con Cennedy, que visitábamos las veredas, era hablar con las personas de mayor edad, porque con ellas encontramos una cantidad de datos muy interesantes, de cómo se transformaban las veredas, de los juegos que se tenían en la época, de esos miedos que me parecía a mí muy particular, que Caldas no tiene una cantidad de historias de espantos como lo tienen otros pueblos, pero nos dieron esa respuesta al decir que para sus edades lo que más le tenían miedo era la época de la violencia, pues ese momento, cuando llegaban a las fincas, cómo realizaban una cantidad de acciones pues
muy violentas. Entonces no se transmitió de esos abuelos a otras generaciones como los mitos, como las brujas. Sobreviven muy pocos. Hablamos, por ejemplo, de las brujas de Campiño, pero son historias como muy nuevas y no se pueden rastrear en el tiempo. Y ese trabajo se hizo tanto con los abuelos del asilo como las personas que vivían en las diferentes veredas. Nos hablaban de la transformación de ciertos espacios que utilizaba la locería colombiana y tumbaron bosques nativos para la siembra de pinos, para poder sacar, por decir algo, los jacales donde empacaban la locería, pues la loza, ¿cierto? Entonces son una cantidad de anécdotas, de historias que los abuelos cuentan, que a veces repiten varias veces, pero que es necesario estar con ellos porque es su modo de estar vivos, de sentirse útiles. Escuchar una, dos, tres, cuatro veces sus historias. Es sentir que ellos están en una función y es mostrarnos lo que ha trasegado y cómo ha cambiado nuestro municipio. Y hay historias pues muy bonitas dentro de lo que se ha podido trabajar frente a esa parte. Pero entonces dentro de esa lectura nos muestra un municipio muy sano, de cierta manera, o sea, en salud mental, porque los espantos y eso era como para apabullar y como para amedrentar a las personas, nos quedamos sin esa oralidad y esa tradición que se vive en muchos municipios, pero entonces esa puede ser una de las lecturas. Sí, es muy particular lo que mencionaba ahora Felipe con el asunto del fenómeno de la violencia. De la violencia, sí, Muchos de señor. los abuelos recuerdan todavía la chusma de la época de la violencia, de esa época cruda que inicia después de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, Sí. el 9 de Abril. abril de 1948. ¿Qué tal si acompañamos esta charla con un poco de música, les parece? Claro que sí, Claro, además porque es excelente. que vamos a encontrar también cómo, si quieres yo lo voy organizando, Claro. cómo podríamos mirar cómo ha trascendido tanto la música en nuestro territorio, que ahorita vamos a hablar, yo creo que con eso empezamos las lecturas en cuarentena, con eco. Sí, Con fue eco. con eco. Sí, señor, ahorita lo vamos a tener, vamos a hacer como un recorderis y aquí va esta primera parte. La hija de Juan Simón, y era Simón en el pueblo, el único enterrador, el único enterrador. Enterraron por la tarde la hija de Juan Simón, y era Simón en el pueblo, el único enterrador, el único enterrador. Él mismo a su propia hija al cementerio llevó, él mismo cavó la fosa murmurando una oración. Él mismo a su propia hija al cementerio llevó, él mismo cavó la fosa murmurando una oración. Y llorando como un niño del cementerio salió, con la barra en una mano y en el hombro el asador, y en el hombro el asador. Y llorando como un niño del cementerio salió, con la barra en una mano y en el hombro el asador, y en el hombro el asador. Escuchábamos el Bambuco, el enterrador de Carlos Romero en la versión de Luciano y Colchón, Los Labriegos.
Felipe, es muy particular este tema musical. Alguna vez me comentaste asuntos bien particulares que cuenta ese bambuco. Recuérdanos un poco sobre qué habla. Bueno, pues ese bambuco realmente se escuchó una versión española, ¿cierto? Y se transfiere esa historia hasta nuestras tierras, pues aquí en Colombia. Es una historia pues que particularmente habla de una persona que se le muere lo más importante, que es su hija, y es lo único que tenía prácticamente. De ahí se inspiran también en algunas versiones de algunas novelas que se televisaron. Por ejemplo, El Gallo de Oro muestra la escena de este personaje que carga lo único que tenía en su vida, que era a su madre, y lo ven trasjegar por esas calles, y que a lo último, pues en toda la trama de la novela, pues alcanza una gran fortuna, la pierde nuevamente y vuelve a quedar con lo único más importante que tiene, que es con su esposa y un ataúd. Y esa misma canción nos refiere a esa serie de cosas tan valiosas que tenemos en nuestra vida, pero que en algún momento hay que entregarlas, hay que dejarlas ir, o que no hay más con qué explicar como eso, a pesar de todo lo que tengamos, es eso lo único, ¿cierto? Entonces esa canción es muy bonita y es muy antigua y se refiere en muchos de los espacios que también las personas, los abuelos, referenciaban y visitaban en los espacios que tenían para departir en la época. De acuerdo. La música cuenta historias y se hace, al igual que la literatura, a través de las historias que persisten en la memoria. Y muchos de los temas que vamos a escuchar hoy particularmente hacen relación, hacen alusión a eso bien importante de rescatar de la cotidianidad asuntos que quizá no tengan importancia, pero que realmente son relevantes a la hora de contar historias. Y eso es precisamente lo que los abuelos nos ayudan. Ellos son la memoria, hemos insistido desde el comienzo, la memoria de nuestra familia incluso. Son los que recuerdan asuntos particulares de la familia que ayudan a aclarar la historia nuestra propia historia. Eso y las fotografías, cuando eran físicas, por lo menos los álbumes familiares también son un soporte alto a esa memoria y a ese ejercicio que se hace precisamente como para luchar contra el Alzheimer, que es una enfermedad muy dolorosa no solamente para quien lo padece, sino que yo creo que es más descarnada para quienes son los seres que lo rodean. Ahorita precisamente estábamos hablando de un lugar, de un espacio que hay en el municipio de Caldas para los adultos mayores. Sí, vamos precisamente a recordar historias desde casa que hicimos con la Fundación Gerontológica Camino, que está ubicada en la vereda La Valeria. Para lograr comprobar que con el apoyo de todos se puede dignificar los últimos años de los ancianos más desprotegidos. La Fundación Gerontológica Camino, ubicada en la vereda La Valeria, nace el 27 de noviembre de 1995 en terrenos donados por el señor Juan José Posadas Aldarriaga,
como resultado de la unión de 2 hogares para ancianos existentes en el municipio: el Hogar San Juan de Dios para hombres y el Hogar María Auxiliadora, que albergaba mujeres. Un año más tarde, las Hermanas de los Pobres de Maiquetía asumieron la dirección de la fundación y en 2006 la sucede la comunidad Hermandad Misionera en Cristo Obrero. El propósito de Camino es contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de las personas mayores, familias y comunidad del municipio de Caldas y del área metropolitana del Valle de Aburrá. A futuro, busca ser una fundación prestadora de servicios, modelo en liderazgo y gestión en el departamento de Antioquia, estructurada y éticamente sólida, que permita una óptima calidad de vida de las personas mayores atendidas en su sede. Camino está fundamentada en la convivencia, la solidaridad, la tolerancia, el respeto y la espiritualidad. Sus principales tareas son brindar mejores oportunidades en la satisfacción de las necesidades básicas de las personas mayores, sensibilizar a los diferentes sectores de la sociedad y de la familia sobre el proceso de vejez y envejecimiento, encaminar las acciones gerontológicas hacia el fomento de hábitos de vida saludable en las personas mayores, familias y comunidad. La Fundación Gerontológica Camino atiende a personas mayores en situación de fragilidad, siguiendo los siguientes perfiles: mayor de 70 años, polifarmacia, viudez reciente, hospitalización reciente, violencia intrafamiliar, patología crónica o pluripatología, aislamiento social, pobreza, cambio de domicilio reciente, violencia social. Su estructura física está en capacidad de albergar un total de 49 personas mayores para su atención integral, 10 habitaciones individuales para pensionados, habitaciones para convenio con el municipio. Se tienen habilitadas para atender a 21 personas mayores en 3 habitaciones para mujeres ubicadas en el primer piso, cada habitación para 3 usuarias, 4 habitaciones para hombres ubicadas en el primer piso, cada habitación para 3 usuarios, 6 habitaciones compartidas para el logro de la misión social de la Fundación, cada una con capacidad para 3 personas mayores, 3 habitaciones para hombres y 3 habitaciones para mujeres. Mi nombre es Marta Liliana Toro Bedoya, gerontóloga, directora técnica de la Corporación Gerontogeriátrica Ecomayor. El mes de agosto es dedicado a las personas mayores y se nos presenta como una gran oportunidad para centrar la atención a estas queridas personas que en la niñez nos enseñaron a amar a Dios, a vivir los valores cristianos, nos enriquecieron con sus experiencias y sabiduría, nos dieron su comprensión y apoyo en los momentos más difíciles y que ahora, en el atardecer de su vida, necesitan de nuestra compañía, gratitud y reconocimiento. Es así como desde la Fundación Gerontológica Camino damos apertura al mes dedicado a todos ellos. Bueno, este cuento que traigo a continuación nos refiere de cómo nació el purgatorio. Entonces vamos a transportarnos a hace mucho tiempo. Este compañero se llamaba Luis y Luis vivía en un pueblito hermoso, de casas pequeñas, de iglesia en el parque central, de árboles, de camino destapado y andaba a pie limpio. Un día su papá, de apellido Jaramillo, lo llamó y estaba feliz, pero
feliz, se había ganado la lotería. Entonces el compañero Luis no entendía qué pasaba. Iban a haber cambios trascendentales. Se mudaban para la capital, se mudaban para Medellín. Ese pelado brincaba de alegría y de emoción. Se despidió de todo el mundo, de los 15 perros, de las 5 vacas, de los 3 caballos y salió feliz. Cuando llegaron a Medellín, empezó a ver todo muy distinto. No habían los potreros extensos, el río quedaba muy lejos, las casas eran diferentes, la gente se vestía diferente y usaban zapatos, algo que él nunca había utilizado. Y a punta de juguete venteado le hicieron poner un par, pero a él no le gustaba porque le estrechaban los pies. Y fuera de colmo, lo metieron a un colegio. Cuando llega Luis, ese colegio, un montón de muchachitos emperifollados, con moño en la garganta, con pantaloncito cortico, con zapatillitas y con unas medias como con boleros. Él quería largarse de ese infierno, pero no. El papá estaba feliz, la mamá, las 3 hermanas se quedaban en Medellín. A fuerza de lidias, pues, él se quedó. En el colegio todo el mundo se lo gozaba, por montañero, porque había nacido más arriba de un filo. Entonces ese muchacho estaba pero desesperado. Un día los profesores del colegio mencionaron que iban a tener un paseo. Ese muchacho de Luis estaba pero feliz. Se fue para la casa, le dijo a la mamá que esta vez sí se iba a desquitar de todos esos culichupaos y le dijo que le matara 3 gallinas y que le hiciera una ollada así grandota de sancocho, el sancocho más rico que tuvieran. Y él pensaba para adentro, y no les voy a dar nada, me voy a sentar y no les voy a dar nada, ni una pizquita. La mamá le hizo caso y hizo la ollada de sancocho. Luis al otro día se levantó, pero se lo cogido de la tarde, y agarró la primera olla que vio y se la llevó. Este muchacho llegó y vieron, ay ve, Luisito ahora sí se enloqueció, porque estaban todos sentaditos en círculo, iban sacando sanduchitos, y él fue apareciendo con una olla que ni podía en el hombro. Y se fue sentando en toda la mitad del círculo. Cuando abrió la olla para comerse el sancocho, vio que se había traído la ollada de maíz que la mamá había cocinado. Y ahí sí fueron un montón de risas y de carcajadas. Eso traumatizó a Luis Jaramillo, el cual a medida que fue creciendo se volvió más y más serio. Miraba a la gente muy feo, no volvió a hablar con su papá, se escabulló de la casa, robaba, mataba, hasta llegó a robarse la platica de la iglesia del pueblo. Un día la mamá, viendo que este muchacho estaba pero descarriado, le metió en el bolsillo una estampita de San José y le dijo gritadito, ¿oíste, Luis? Si algún día la muerte te llega, pegate a la estampita de San José, que derechito te vas para el cielo. Él le hizo así con la mano y salió. Cuando iba caminando, no vio que venía el tranvía y ¡tas! Lo mató. No quedó ni el pegado. Y efectivamente, antes de sentir el cimbronazo, se acordó y se pegó de la estampita de San José. San José bendito, a tus brazos voy. Y cuando abrió los ojos, estaba al frente de un portón inmenso, dorado, y eso no parecía la tierra, sino un algodón de dulce todo, abollonadito, bonito, bonito. Cuando detrás de la reja salió un hombre calvo y barbado, más calvo que yo, le brillaba la calva. Cuando le dijo, ¿qué hubo, mijo? ¿Usted qué está haciendo por aquí? Y Luis le dijo, no, un tartamudo por allá me atropelló y yo vengo para acá. A ver, ¿cuál es que es su nombre? Luis Jaramillo. Y empezó San Pedro a observar, Luis Jaramillo. Ah, no.
vos aquí no entrás. ¿Cómo así? ¿Por qué no? Decía Luis. Decía, no, mira, te robaste las gallinas de una vecina, le levantaste las enaguas a una monja, te robaste la plata del diezmo. Y fuera de eso, ¿qué? ¡Qué horror! Se le robó las tangas a la mamá. No, vos aquí no entrás. Y eso armó un zafarrancho Luis allá y sacó peinilla y eso de las nubes echaban chispas cuando San José escuchó desde el taller que lo gritaban. José, José. Y él salió así con su lapicito en la oreja y le dijo, ¿qué es lo que pasa, Pedro? ¿Qué es todo este escándalo? Ve, este culicagao, es que Luis Jaramillo, que no, que se tiene que quedar aquí, que porque se encomendó a vos. Es que así. Y José lo miraba y se sacaba la mugre así de la banistería. Sí. Ese fue el compromiso. ¿Con quién el compromiso? Con el Dios Todopoderoso. ¿Cómo así? Sí. Yo le cuidaba a esa muchacha embarazada. ¿Usted no vio cómo me gozaron a mí? Horrible. Y yo diciéndole que una paloma, no. Ese fue el compromiso. Cualquiera que se encomendara de mí antes de morir, tiene la entrada al cielo. Y Pedro cerrado que no. Entonces San José se emberracó. Y dijo, no, entonces yo me llevo a la señora mía. Y empezó a gritar, María, María, mija, venga, recoja los corotos que nos vamos de acá. Entonces María llegó y ¿qué pasó, mijo? No, nos vamos a ir. Aquí no aceptan los tratos que uno hace, nos vamos. Entonces María dijo, vamos a dejar a Chucho, al niño. No, a Chucho no lo podemos dejar. Chucho, mijo. Y por allá estaba Jesús, todo bacaneado con su melena. Dijo, madre, ¿qué pasó? Es que no, nos tenemos que ir, su papá está emberracado, recoja las cosas. No, pero entonces yo me llevo la gallada mía. Y empezó a llamar a Simón, a Mateo, a todos los 12 apóstoles. Pero los 12 apóstoles que estaban pero matados con las 11.000 vírgenes, dijeron que si las muchachas no se iban. Y empieza ya un desfile en el cielo a salir y las 11.000 vírgenes no se podían ir sin los querubines y los querubines y los arcángeles, hasta que Dios Todopoderoso en un cetro de oro empezó a ver esa algarabía y bajó celestialmente. Y preguntó, ¿qué es lo que pasa? Y Pedro le comentó todo lo que había sucedido. Y se rascaba así la cabeza el Señor Todopoderoso y le dijo, José, no hay forma de que cuadremos esto. Promesa es promesa. Tenés razón. Ya sé. Y mandó a llamar a Pedro y le dijo que trajera una paila mocha que había por allá en la cocina. Le echó candela y cogieron al pobre Luis y lo dejaron hirviendo 10.000 años. Y así es que nace el purgatorio. Estamos escuchando Yasmín y Felipe Eco, Voz de la Música Colombiana, una obra ganadora de uno de los premios del Instituto de Cultura y Patrimonio, uno de los estímulos del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, y es de un caldeño, precisamente, de Sergio Gil Castañeda, de Checho Gil. Bueno, y es lo que nosotros estábamos hablando hace unos minutos, cómo es ese valor, digamos que generacional. En muchas ocasiones la música nos ha llevado a épocas invaluables y el rescatar esas notas tan propias de unos instrumentos autóctonos de Colombia, y precisamente ese folclore colombiano, esa música colombiana es la que nos hace, digamos que valorar la riqueza del talento que hay en nuestro municipio. Y bueno, ¿qué más que son los adultos mayores quienes gozan en la mayoría de géneros musicales? Vamos con otro cuento, Zenedi. Sí, me parece, Felipe. ¿Tienes otro cuento que decirnos? El origen de la quebrada La Valeria. Hace muchas lunas, en un paraje rodeado de colinas, bajaba un diáfano río. En ese sector vivía una comunidad muy, muy próspera. Se dedicaba a la agricultura, se dedicaba a la recolección de frutos y a hacer cerámica, a hacer jarras,
platos y una cantidad de artículos distintos. Entre esa comunidad resaltaba una, Valeria, una mujer muy hermosa, alta, de cabello negro, profundo, de sus ojos eran muy brillantes y sus brazos eran muy ágiles. Ella todas las mañanas recorría las diáfanas aguas de ese río. Su padre, Romeral, vivía encantado de ver a Valeria caminar por los alrededores. Pero como todo no puede ser felicidad, el brujo, el chamán, el que manejaba la magia dentro de la comunidad, estaba muy enamorado, perdidamente enamorado de Valeria, pero Valeria no le prestaba atención. Fue tanta la cólera y tanta la ira de aquel chamán que invocó a las fuerzas oscuras de la selva y la maldijo. Quiso que una boa negra viniera en la noche y la mordiera y quitara así su vida. Pero como el destino juega a veces con nosotros, 3 lunas llenas después, se generó una gran tormenta, un inmenso aguacero que cubrió toda la zona. Y de ese aguacero se desprendió un tornado que dejó una boa negra. Pero ella se deslizó entre las cabañas y en la primera que entró fue donde el brujo y lo engulló. Luego siguió buscando hasta llegar donde vivía Valeria y ahí la hechizó. Valeria, al otro día, al despertar, sintió algo que crecía en su vientre y no sabía qué era lo que pasaba. En esos días, su padre Romeral estuvo muy enfermo y lastimosamente murió. Ella, desconsolada, subió a lo más alto de la montaña y allí lloró día y noche, hasta que pasaron 3 lunas. Su vientre fue creciendo y creciendo, y en un momento, en un día muy claro, salió de su vientre un pájaro carriquí, un barranquero, de una cola larga, de péndulo, de colores azules, muy vivaz, abrió sus alas y escapó. Valeria se sintió aún más sola y más triste, y se quedó en aquella montaña llorando y llorando. Pasaron las lunas, y ella seguía llorando en un mar de lágrimas y tristeza. Sus cabellos se fueron tornando en pequeñas gotas de rocío. Sus ágiles brazos y fuertes piernas empezaron a tomar un color grisáceo y de ellas se impregnaron líquenes y musgos. Hasta que a lo último, una noche, de esas noches estrelladas y claras, escasas en caldas, todo su cuerpo se convirtió en un torrente de agua, que fue en busca de ese diáfano río. Al pasar esto, el pájaro carriquí volvió y prometió nunca separarse de su madre. Vamos ahora a escuchar a una agrupación de la Casa de la Cultura, Santo Remedio, que surge como trío y ahora está constituida como un cuarteto. Santo Remedio. El trío Santo Remedio se creó en 2009 con el propósito de incentivar el desarrollo interpretativo y musical de los integrantes de la estudiantina. Integrado en principio por Luis Carlos Cardona en la bandola, Laura Carolina Ramírez Rabe en el tiple y la voz, y Carlos Mario Vázquez Rojas en la guitarra y la dirección general. Le sucedió Sergio Gil en la bandola y más adelante se integró Andrés Gómez en la guitarra. Su formación actual es Sergio Gil en bandola, Andrés Gómez en guitarra y Camavaro, tiple y dirección general. El repertorio se conforma de música andina colombiana instrumental sin que por ello sea ajeno a manifestaciones musicales de otras latitudes. La agrupación desarrolla un protagonismo equilibrado de cada uno de los instrumentos que interpreta, de tal forma que presenta al oyente diferentes colores y texturas, al tiempo que se exige en su habilidad y calidad interpretativa. La idea de conformar el trío fue servir de ejemplo a los estudiantes de otros procesos de formación ligados a la EMPT.
para que a medida que su nivel musical se fortaleciera, conformaran sus propios grupos. Esta parte del libro que les acabo, del fragmento que les acabo de leer, está en el libro de Cuerdas, Palos y Tambores, la historia de la estudiantina de la Casa de la Cultura, Caldas, Antioquia, 1996-2011. Camino largo para encontrarte por entre tanta gente, mi soledad, porque soy otoño, te encuentro al fin. Y es primavera aquí en mi pecho, es primavera tenerte al fin. Ay, qué camino largo para encontrarte por entre tanta gente, mi soledad, porque soy otoño, te encuentro al fin. Y es primavera aquí en mi pecho, y es primavera tenerte al fin. Ay, para encontrarte tanto he caminado, cuánta mentira infame y cuánta angustia he soportado. Ay, para encontrarte, ay, para tenerte, valió la pena la vida entera peregrinar. Ay, qué camino largo para encontrarte por entre tanta gente, mi soledad, porque soy otoño, te encuentro al fin. y es primavera aquí en mi pecho, Y es primavera tenerte al fin. Ay, para encontrarte tanto he caminado, cuánta mentira infame y cuánta angustia he soportado. Ay, para encontrarte, ay, para tenerte, valió la pena la vida entera peregrinar. La EMPT, Escuela de Música Popular Tradicional, que era uno de los proyectos que lideraba de alguna manera los procesos de la estudiantina de la Casa Municipal de la Cultura para ese entonces. Era ejemplo dentro de ese programa del Ministerio de Cultura Nacional. Los que cuentos cuentan que hace mucho tiempo, en un pequeño poblado, una mañana muy fría, todas las personas se levantaron con pequeños trocitos de azúcar en los labios. Cuentan, los que cuentos cuentan, que esa mañana en un pueblo muy lejano, una mañana muy fría, al lado de un río brumoso,
Todas las personas se levantaron con pequeños trocitos de azúcar en los labios. Solo se dieron cuenta aquellos que al despertar se dieron un beso. El mundo hoy será una porquería, ya lo sé, en el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y dublés, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en un mismo lodo, todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor, ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador, todo es igual, nada es mejor, lo mismo un burro que un gran profesor, no hay aplazar ni escalafón, los inmorales nos han igualado, si uno vive en la impostura y otros roban su ambición, da lo mismo que si es cura, colchonero, rey de bastos, cara dura un polizón. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón, cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón, mezclado con esta víctima, Don Bosco y la Milón, Don Chicho y Napoleón, Carnera y San Martín, igual que en la vidriera y respetuosa de los cambalaches, se ha mezclado la vida y herida por un sable sin remache, desorar la Biblia contra el calefón. Siglo XX, cambalache, problemático y febril. El que no llora no mama y el que no afana es un gil. Dale nomás, dale que va, que allá en el horno nos vamos a encontrar. No pienses más, séntate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado. Es lo mismo el que labura, noche y día con un buey, que el que vive de los otros, que el que mata, que el que cura, o está fuera de la ley. Bueno, y de esta manera hemos llegado como al final de este especial, la clausura del mes del adulto mayor, escuchando y recordando un poco de esas historias, la remembranza y la parte importante de la cuentería en nuestra tradición oral. Y bueno, no sé. Pues a ustedes les agradezco que me acompañen en De Memoria. Ya habías estado en otra oportunidad con nosotros. Felipe, bienvenido siempre por acá. Muchas en gracias. Este espacio. Y a ustedes los esperamos en 8 días en De Memoria, con músicas de Caldas para el mundo. ¿Por qué será que la luna brilla con un brillo igual? Lo mismo si uno está alegre o abatido por un mal. Encantadora criatura, mas no me aflijo por eso, más vale tarde que nunca. Aunque nunca mía fueras, igualito te querría, siempre de llamarte mía, mientras un toquín me quiera. Besos no sé de todos cuál fue. Fui feliz con el primero, pero mucho más después. ¿Por qué será que la luna brilla con
descarado, porque un beso te robé. No solo uno, miles más, que dirás cuando te dé. Pero mucho más después. ¿Por qué será que la luna brilla con un brillo igual? Lo mismo si uno está alegre o abatido por un mar. Gracias por acompañarnos y a todas las personas que hicieron posible esta transmisión. Recuerda que hay programación todos los días desde las 3 de la tarde por el Facebook de la Casa de la Cultura de Caldas, porque el arte y la cultura son nuestro propósito.